Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Fundamentos, que se transmite todos los sábados a partir de este horario de las 7 de la noche. Me acompaña, me asiste en cámaras el ingeniero Manuel Vides. Así es que bienvenido sea usted que nos ve a través de las diferentes repetidoras de cable que retransmiten esta señal acá, desde el centro de la ciudad de La Unión, acá en el puerto de La Unión, en el Golfo de Fonseca. Así es que bienvenidos a este programa. Espero que esta hora que vamos a tener de programación sea de bendición para todos. Así es que gracias a usted también que nos ve a través de las diferentes plataformas de el canal de los unionenses, Canal 9 La Unión. Así es que qué bueno es el Señor. Estamos agradecidos con Dios porque estamos ya en último mes del año. Ante todo pronóstico, el Señor nos ha preservado la vida hasta este día. No sabemos lo que deparará los últimos días de este mes, pero lo que venga, lo que ha de venir en futuro, está bajo el control soberano de nuestro Dios, sea bueno o sea malo. Así que, ¿qué podemos decir? Darle gracias al Señor por esta vida que Él nos ha proporcionado. Esta noche vamos a hablar sobre el tiempo que Dios nos ha regalado y bajo qué parámetros lo hemos administrado. ¿Qué ha hecho usted para agradecerle a Dios durante todo este tiempo? ¿Qué es lo que usted ha diseñado, ha cultivado? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Dónde centró sus fuerzas este año? ¿Cómo fue su modelo de vida? ¿Cuánto tiempo apartó usted para servir a Dios? Buscar a Dios, agradecerle a Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Sabemos? Usted sí lo sabe. ¿Cómo estuvo gobernada su estilo de vida durante este año 2023? Estamos en la víspera de el final de este año, que ha traído retos, ha traído en algunos casos dificultades, pero que a la misma vez Dios ha sido bueno, ha mostrado su misericordia. Quiero invitarle esta noche a compartir con nosotros este tiempo y a la misma vez ser edificados a la luz de la palabra. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga ahora tu reino y haga, Señor, su voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a aquellos que nos ofenden. Ponemos en tus manos este momento para
poder recibir de ti la iluminación, el consejo de tu palabra, las bendiciones que el aprender de ella encontramos y recibimos a través de tu revelación. Gracias por este momento que tú nos das, por la vida misma que no nos pertenece, sino que viene de ti, que eres la fuente de vida de todo ser viviente, que con tu sabiduría alientas el universo, procrea, Señor, esperanzas al que no tiene. En ti se refugia la humanidad porque tú eres la sombra omnipotente que hay. Gracias por darnos esperanza de vida, por darnos, Señor, de tu gran amor. Hemos recibido de tu gracia. A ti, Señor, sea todo reconocimiento, todo honor, toda honra y toda gloria. Te pedimos por aquellos que se encuentran en las cárceles, que quizás, Señor, están olvidados por sus familias en este fin de año, olvidados por sus propios hijos, por la misma sociedad que los ha condenado al olvido y al abandono, por los actos de violencia que quizás en sus vidas sembraron. Te ruego misericordia para el hombre que cometiendo actos ilícitos, ahora, Señor, sufre la pena. Ten piedad de aquellos que se encuentran en los diferentes centros de detención, que tu gracia les alumbre en ese estado en el que se encuentran. Perdónales. Ten misericordia. Te rogamos también por aquellos que se encuentran hospitalados en diferentes sectores de la salud pública, como en el seguro, las clínicas, en los hospitales públicos. Ten misericordia del que sufre una enfermedad terminal, de aquellos, Señor, que por no tener una manifestación no se dan cuenta de su padecimiento. Te rogamos por los enfermos. Mira cuánta enfermedad se ha levantado en los últimos años en la humanidad. Quizás, Señor, como un testimonio evidente de nuestra conducta pecaminosa, de nuestro camino desviado. Te suplicamos que tú tengas misericordia por el que padece alguna enfermedad. En el nombre de Jesús, te suplicamos por el huérfano, por la viuda, por el necesitado, por el que quizás, Señor, vive entristecido por ser pobre. Levanta los ánimos de aquel que ha perdido toda esperanza. Te rogamos por aquellos que sufren y padecen necesidad. Por aquel, Señor, que no tiene una vivienda digna donde habitar por las noches. Te suplicamos que proveas a las familias que te necesitan, de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias te damos por este medio, por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti a través de la oración. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, a ti te lo suplicamos, por el poder de tu Espíritu Santo, nuestro Consolador, que ha venido para ayudarlos en nuestras debilidades, para confortar a medida, Señor, somos atribulados. A ti toda gracia, a ti todo honor, todo reconocimiento te pertenece. Muchas gracias, Señor. Bendícenos con tu palabra, ilumínanos, para que seamos consolados a través de ella. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Solo en Dios está la esperanza. No hay duda. Solo Dios tiene la respuesta a las múltiples necesidades del hombre. El Salmo 103
Es una evidencia de la sabiduría poderosa de nuestro Dios al declararnos a través del escrito del salmista que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios no nos ha gratificado conforme a nuestras maldades. Ha tenido misericordia. Ha guardado nuestra vida a pesar de nuestro desvío, de nuestras sendas torcidas. El salmista dice que Dios le rescató del hoyo, le ha guardado su vida y que lo ha coronado de favores y misericordia. Eso ha hecho Dios con nosotros. La interrogante para usted, mi hermano y mi amigo, ¿qué ha hecho usted para agradecerle a Dios? ¿Qué hemos hecho para mostrar con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestra expresión, con nuestra alabanza para ofrecer a Dios gratitud? ¿Qué hemos hecho? ¿O hemos pasado desapercibido que Dios ha mostrado su bondad, ha mostrado su misericordia? Hay algunos videos que cursan las diferentes plataformas mostrando cómo personas han estado en lugares donde la muerte misma ha operado, pero que han salido ilesos. Personas que han tenido algún tipo de percances viales y sus vehículos han quedado destruidos, inservibles, pero que ellos salieron sin mayores golpes o heridas. ¿Qué hemos hecho para agradecerle a Dios por su misericordia? ¿Qué hemos construido en nuestra senda para mostrar que Dios merece toda gloria y toda honra? Uno de los hombres más apoderados de la historia de la humanidad, como lo es el descendiente del rey David, su hijo Salomón. Hay que recordar que David tuvo varios hijos, que Salomón tuvo varios hermanos, que en el relato bíblico se conocen como los hijos de David, que hay hermanas también, hubieron hijas de David que formaron parte de su familia, de su reinado, pero que uno de sus hijos alcanzó la cúspide, convirtiéndose en el monarca del país, llegando al nivel de ser el sustituto de su padre en el reinado, y que tuvo, como dijo Jesús en el libro de Mateo capítulo 6, haciendo una exposición por qué debemos de vivir agradecidos con Dios, utilizó la figura de Salomón para explicar que Salomón, siendo un hombre con mucha gloria, no había podido disfrutar de la grandeza de los lirios del campo. Jesús enseñando que la vida de los hombres no depende de sus fuerzas, que la fuente que alimenta el conocimiento de la humanidad no depende de sus habilidades, de su conocimiento humano, sino que toda la fuente de inspiración proviene de Dios. Jesús utilizó al rey Salomón para mostrar que aún Salomón, teniendo toda su gloria, toda su grandeza, hasta el momento se cree que Salomón ha sido uno o es el hombre con mayor conocimiento de la historia de la humanidad. Y no solamente eso, sino que también el joven rey que había sustituido al rey más aponderado de la historia del pueblo de Israel, como el rey David, quien era su padre,
también es uno de los hombres, o es el hombre, que mayor gloria económica ha vivido en la historia de la humanidad. Pero Jesús, utilizando esa ilustración muy reconocida en la época de su ministerio, dice que ni aun Salomón, teniendo tanta grandeza, dice Mateo 6, se pudo poner a la par de la belleza, del esplendor que evidenciaban los lirios en su máxima expresión de belleza. Normalmente cuando escuchamos una canción o una composición de algún reconocido compositor o intérprete, parece ser que se nos olvida que la fuente de toda gloria y de toda grandeza es Dios. Y recurrimos más a aplaudirle, a reconocerle al hombre que ha cantado o que ha interpretado o que ha compuesto. El dueño del hombre es Dios. Y la composición de todo arte, de toda creación, la fuente, su origen es Dios. Por eso debemos de vivir agradecidos con Dios. Pero usted puede ver cómo se comporta la humanidad. ¿Cómo nos comportamos nosotros? Si hacemos un inventario, como dicen una de las instituciones que lucha contra el alcoholismo y el consumo del alcohol a nivel mundial, dice que ellos hicieron un inventario y se dieron cuenta de sus profundas necesidades. Si nosotros fuéramos autocríticos, si nos criticáramos a nosotros mismos, si hiciéramos una evaluación de la conducta en la cual nos hemos trazado y hemos caminado durante este tiempo, nos diéramos cuenta de el profundo alejamiento en el cual hemos caminado. Es de sabio reconocer el error. Es de inteligente, como en el caso de la gloria del rey de Salomón, cuando asume el poder del reinado en su vida longeva, en su vida de adolescente y en la vida de su juventud. Salomón sabe que la fuente de toda gloria y de toda sabiduría y de todo conocimiento solo tiene un origen, y es Dios. Por eso es que en esa condición de relevar a su padre, Salomón ora a Dios para suplicarle que le provea la sabiduría para poder interactuar con su pueblo y poder así dirigir, gobernar de una manera correcta. No hay duda que la gloria de Salomón en su época es inigualable. No hay quien pueda hacer un paralelo sobre el gobierno de este hombre que estuvo al frente de la corona de Israel durante 40 años. 40 años donde la gloria más elevada de una nación se pudo evidenciar con reconocimiento de todas partes del mundo. Todos los gobernantes de la tierra querían tener más de alguna plática con el rey Salomón. Su sabiduría era maravillosa, pero la fuente de toda esa sabiduría, como dice el hermano de Jesús, escribiendo en su carta, Santiago afirma que toda buena dádiva y que todo don perfecto proviene del Padre de la luz. Es que es evidente, Dios es la luz. Él es la fuente de iluminación de todo ser viviente que en la oscuridad de su mundo pecaminoso solo puede brillar a los lentes y a la luz de un Dios todopoderoso que con su misericordia provee a los seres humanos de su conocimiento para que así, como dice el Salmo 104,
que Dios provee la lluvia para que el hombre del campo pueda sembrar la tierra. Y como dice ese mismo salmo, y así los hombres recogen la cosecha para sobrevivir. Es Dios el autor de toda obra maravillosa. De manera que nosotros debemos de reconocer si hemos estado tan lejos o tan cerca de Dios. Como un ejemplo de la historia, la gente recuerda la crucifixión de Jesús simplemente como un dato anecdótico, como algo que ocurrió, pero en la crucifixión de Cristo hay un ejemplo extraordinario. Y es que a la par de Jesús fue crucificado también un par de ladrones, y uno de ellos, estando tan cerca de Jesús, caminaba tan lejos en su condición de vida, pero aquel que reconoció, haciéndose una autocrítica, reconociendo el alejamiento de su conducta que lo había llevado a ser crucificado, que no era un dato menor, no se crucificaba a una persona simplemente por crucificarle, mucho menos se le crucificaba si era ciudadano romano, y eso desde ya nos da una gran información que los crucificados no pertenecían a la sociedad romana, más probablemente a otros pueblos. Pero ahí hay un ejemplo contundente de cómo se puede recibir de Dios todo tipo de bendición y a la misma vez vivir alejados de una manera tan abismal que al ser humano le cuesta la condenación eterna. Como también se puede hacer un autoinventario, uno puede hacerse una autocrítica y reconocer que la conducta que vive es merecedora de un justo juicio porque no fue de las mejores actuaciones en la vida. El ladrón reconoció el alejamiento en su vida, pero que había llegado el momento de reconocer humillantemente que se había fallado en su conducta. Y le dijo: maestro, ¿te acuerdas en tu reino? Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Me humillo delante de ti. Una crítica extremadamente maravillosa si todos nosotros como pueblo, como sociedad, como unionenses, como parte del desarrollo integral de una sociedad que aspira a un modelo de vida diferente, condiciones de vida que estén al alcance de la mayoría. Para eso necesitamos hacer una autocrítica, necesitamos observarnos y vernos al espejo nuestros defectos que no nos permiten avanzar. Y el Señor le respondió inmediatamente: hoy mismo estarás conmigo, hoy mismo. O sea, la vida de una persona puede cambiar de una manera extraordinaria cuando reconoce sus puntos negros, su conducta equivocada, su desvío, su extravío, y que ha caminado tan lejos de Dios. ¿Qué tan lejos de Dios hemos caminado durante este tiempo? Durante estos 12 meses que Dios nos ha proveído. ¿Cómo fue el inicio y cómo estamos terminando? Es importante reconocer que hemos caminado a la deriva sin dirección alguna. Santiago reconoce y dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces. Es Dios quien ilumina el camino de los hombres. Jesús lo dijo: yo soy la luz. Y no simplemente era una frase filosófica que podía levantar la emoción de sus oyentes, de sus receptores, del pueblo mismo que le escuchaba. No era eso. Es que realmente toda la sociedad en la que Cristo predicó vivía en tinieblas. El apóstol Juan, haciendo uso de esta enorme revelación de Dios sobre la luz, dice claramente que la luz vino para alumbrar a los que caminaban en tinieblas. Por eso Jesús decía: yo soy la luz. Y el que viene a mí ya no andará más en tinieblas.
Las tinieblas representan el alejamiento, el desvío, la forma pecaminosa en la cual nosotros vivimos. Y la única forma de enderezar nuestros pasos es acudiendo a la luz. Es reconociendo nuestra oscura vida, que no ha servido para nada de gastarnos en temas que no ha producido más que cansancio, desgaste, dolor y como final de todo esto, la muerte. Eso es lo que el rey Salomón quiere contarnos en su libro. Quiere decirnos cuando escribe Eclesiastés y termina con estas palabras extraordinarias. Dice Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 12 en adelante. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. Hay un reconocimiento interno. Debemos de ser amonestados. Debemos de tener un espejo donde debemos de medirnos. ¿Y qué mejor espejo que la palabra de Dios? La palabra de Dios evidencia nuestra conducta pecaminosa. Un alejamiento de Dios que puede ser visible en el comportamiento de la sociedad en la que vive. Una sociedad que le da la espalda a un Dios que le ha guardado, a un Dios que le ha protegido, a un Dios que le proveyó la lluvia, a un Dios que le proveyó los alimentos, que regó la tierra con la lluvia, ordenó al sol, le ha dado vida a la humanidad. Pero Salomón sabe que los hombres están empeñados en desgastarse en muchas cosas. En muchas cosas la humanidad está empeñada en su desgaste y en su destrucción. Lo que causa, lo que lleva a los hombres a tener poco interés es el acercarse a Dios. Si medimos nuestra conducta o midiéramos cómo hemos distribuido nuestro tiempo de las 24 horas o de las 12 horas que componen la noche o de las 12 horas que componen el día, si hiciéramos un estudio y comenzáramos a repartir las horas y evidenciáramos cuánto tiempo de eso que recibimos hemos dedicado para tener un momento a solas con Dios. Y no vea esto como un acto de fanatismo, como un acto místico, sino de hacer una meditación que salga del alma. Un acto de gratitud que nuestro ser exprese a su Creador. Porque aunque usted no sea cristiano, aunque usted no vaya a una iglesia, usted sabe que hay un Creador. Usted sabe que el Creador debe y merece toda honra de nosotros. Pero ¿cuánto tiempo usted ha dedicado a su Creador? El profeta Malaquías hace un reclamo al pueblo de Israel. El profeta Malaquías recuerda al pueblo porque el pueblo se ufanaba, se jactaba de decir que el Eterno, el Todopoderoso, el Dios, Jehová de los ejércitos, era su Dios, su Padre. Entonces el profeta Malaquías, lleno del poder de Dios, se paró ante el pueblo, ante los líderes, ante los gobernantes de la nación y les dijo: ustedes dicen que Dios es vuestro Padre, pero Dios pregunta esta hora: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el tiempo que dedican para buscar? O sea, Dios reclamó un acto hipócrita
de parte de la sociedad judía que pretendía engañarse a sí mismo diciendo que ellos adoraban al Dios verdadero, pero que no era cierto porque tal honra no existía. Honraban su trabajo, honraban sus actividades recreativas, honraban sus actividades económicas, tenían tiempo para todo. Tenían tiempo para sus cosechas, para el cultivo, para trabajar la tierra. Había momentos para festejar, pero no había tiempo para Dios. Y de una manera hipócrita y mentirosa, el pueblo decía que honraba a Dios. Y Dios respondió a través del profeta, eso no es cierto. Dentro de nosotros, de cada ser humano, habita lo que normalmente decimos la conciencia. Esta palabra es utilizada a través del apóstol Juan para referirse a que el ser humano no necesita un orientador, no necesita un maestro para que le recuerde que por encima de las cosas está Dios. El apóstol Juan dice que si nuestra conciencia nos reprende, si aquello que opera internamente en nosotros nos hace ver, nos dice, nos lanza una señal de que el camino, que la conducta, que el abandono de nuestra adoración a nuestro Dios cada día se vuelve más precaria, pues entonces dice el apóstol Juan, si vuestro corazón los reprende, si la conciencia, el centro de nuestro ser, se activa para decirnos que estamos totalmente equivocados, el apóstol Juan afirma que por encima de nuestra conciencia opera el Todopoderoso. Mayor es Dios que nuestra conciencia. O sea, su conciencia le dice, su parte operativa interna le dice cuán alejado usted o yo hemos estado delante de Dios. Por eso es que el rey Salomón, sabiendo que los humanos dedican tiempo para sus placeres, que en este caso el placer está evidenciado sobre una conducta pecaminosa que no lleva a un final tan agradable. De hecho, Proverbio, haciendo uso del consumo de alcohol, dice que los que ven la copa de vino que rojea, pero no se dan cuenta que el alto consumo de ello llevará a la persona a una adicción y a un extravío. Y dice, ay de ellos que no se dieron cuenta en un estado emocional de alcoholismo que su fin será un fin de dolor. En ese estado de emoción donde las personas pierden el interés por agradecerle a Dios, la conciencia opera. El rey Salomón conocía desde todos los ángulos cómo reaccionaba el ser humano en todos los aspectos de la vida. Ante la escasez, ante la pobreza, ante la enfermedad, ante la abundancia y ante el conocimiento de muchas cosas. Él mismo era una persona que tenía enormes habilidades en muchas áreas de la vida. Y por eso, conociendo Salomón, que los hombres por naturaleza abandonan a Dios y se dedican a otras cosas, que están expuestos a dedicar más tiempo a su trabajo que a tener un encuentro con Dios. Qué maravilloso saber, hermanos, que Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque por nuestras propias fuerzas hubiese sido imposible acercarnos a Dios. Y por eso es que el texto afirma que Dios vino a buscar al hombre. Dios vino
a llamar al hombre que se había perdido. Gloria a Dios. Qué maravilloso es saber que Dios envió a su Hijo. Porque el extravío es tal que Salomón afirma que cuando el hombre llega a niveles de éxito en la vida es cuando menos tiempo dedica a su Dios. Y no lo está diciendo una persona que fanáticamente está filosofando el terreno de todos los aspectos de la vida. Y no solamente está hablando de una teoría, sino habla de un contenido práctico, porque él era una persona que había gozado todos los deleites, que tenía desde su niñez el gozo de conocer una vida en abundancia, pues era el hijo del rey. Sabía de todos los placeres. De hecho, él usa la palabra placer en este libro. Pero Salomón sabe que en esa conducta alejada de Dios, el fin será catastrófico. En el libro de Mateo, en el capítulo 6 y el versículo 27, Jesús es contundente al decir o a preguntar: ¿quién de vosotros, por mucho más que se afane, podrá añadirle un codo más a su estatura? Es contundente allí que la palabra estatura es el ciclo de vida. Es donde hemos recorrido. Es lo que hemos vivido, pero por más que se afane. Y como muestra de una evidencia de esto, la gente practica el ejercicio, sale a su gimnasio, tiene tiempo para caminar en carretera, para salir a hacer su estado de ejercicio, pero no tiene tiempo para estar en oración delante de Dios, no tiene tiempo para leer la Escritura, no dedica un momento. La gente sí tiene tiempo para ejercitarse, para tener, según ellos, una prolongación de vida, y es probablemente que se logre alargar un poco más de segundos al ciclo de tiempo que Dios nos ha regalado. Pero Jesús es tan contundente que la evidencia, hermano, es tal que el ejercicio prolonga ciertos aspectos de la vida, pero no puede añadir un minuto más a nuestra existencia. No puede añadir un codo más. No puede añadir una hora más. El ciclo de vida que Dios ha permitido vivir, hasta ahí nomás llegamos. Y por mucho más que un hombre se afane. No estoy hablando de que las personas no deben dedicar tiempo al trabajo. El problema es que si hacemos un inventario, si nos medimos ante semejante acto de afán, nos vamos a dar cuenta el escaso tiempo que hemos dedicado para agradecerle a nuestro Dios. Si uno ve y revisa el tiempo en el que Job ofrecía a Dios agradecimiento, la Biblia es tan contundente que dice que lo hacía todos los días. Hay personas que pasan semanas, meses y probablemente años sin dedicar un tiempo para leer la palabra de Dios o para asistir a un servicio religioso donde se predique o por lo menos se cante un canto para agradecerle a nuestro Dios. Hay gente que ni tan siquiera sabe cómo leer la Biblia. Hay personas que saben mucho de ejercicio, pero no saben cómo cantarle a Dios un canto. Hay gente que sabe muchas cosas, pero no sabe ni tan siquiera cómo se pronuncia un texto de la palabra. Y no hablo de personas que no tienen un nivel académico. Hablo de seres humanos que tienen niveles académicos, que saben leer. Pero leer el libro de los libros se encuentran tan atropellados que no saben cómo hacerlo. Todo eso evidencia el alejamiento de las personas de Dios. La conducta pecaminosa que nos ha cegado totalmente. Y no es algo que yo me lo invento, es algo que la palabra de Dios lo plasma con contundencia, de una manera categórica. Y por eso es que Jesús decía en Mateo 6, por más que alguien se afane,
El afán ahí es la entrega ciega a lo que no puede prolongar la vida. Muchas personas de las que están fuera de nuestro país se han ido al extranjero para trabajar, dejan de trabajar hasta que el médico les dice que están enfermos. Y todo lo que han cosechado, todo lo que han recibido por tanto trabajo en su vida, le queda a otras personas. De hecho, Salomón dice que cuando se multiplican los bienes, aparecen quien también están dispuestos a consumirlos. De manera que hay una desgracia, dice Salomón, y es el hombre que se afana para obtener tantos bienes y no se da cuenta que otros lo van a disfrutar. Y es en ese caso que el rey Salomón dice que debemos de ser amonestados, debemos de ser interpelados, debemos de ser llamados a dar una respuesta, porque el tiempo se acaba. Y no me refiero únicamente al fin de un año, sino me refiero al ciclo de la vida. La vida es más importante, dijo Jesús en Mateo 6, que los alimentos. Y que el cuerpo era más importante que los alimentos. Pero la vida, dijo el Señor, es más importante que todas las cosas que hay. La vida es un regalo de Dios. No podemos caminar lejos de Dios. Acerquémonos a Dios. Acercaos a Dios. Acercaos. Y Él se acercará a vosotros. El llamado de Dios es a que nos volvamos a Él. Porque sin duda alguna, esto está evidenciado. Si usted pregunta en la oficina fiscal de la Unión, si los problemas en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en la sociedad, de índoles de cansancio, de enemistades, de odio, de envidia, de problemas sociológicos entre personas, si usted pregunta si eso ha menguado, le van a decir que es todo al contrario. Han incrementado de una manera inexplicable, porque se supone que vivimos en el país más seguro del mundo, donde no hay falta de ningún medicamento en los hospitales y que aquí hay una vida para reírnos. Pero no es cierto, eso no es cierto, esas son mentiras de los políticos para continuar en el poder. Salomón sí está claro que debemos de ser interpelados, debemos de ser amonestados, porque estamos lejos de Dios, caminamos lejos de su senda. En nosotros no hay un rumbo claro, caminamos a la deriva, la sociedad va donde apunta el viento, donde va el viento ahí se mueven las masas. Está evidenciado. Si lo hablamos del punto científico, las pruebas son irrefutables y contundentes. Por eso Salomón sabe que el fin se acerca y dice, no hay fin de hacer muchos libros. Los libros aquí representan todo el afán y no simplemente representan la parte académica, sino los logros que una persona obtiene en la vida, pero alejado de Dios. Jesús le dijo a su audiencia de qué le sirve al hombre. Si ganare todo el mundo para hablar de las cosas materiales, mire, la migración que cientos de miles de ciudadanos de todas partes del mundo estén emigrando y decidan abandonar su tierra, su origen, la parte nostálgica, aquello que los une de una manera inexplicable. Pero deciden abandonar su tierra, algunos dicen que producto de la violencia, producto de la escasez, pero la gente se avalancha para ir no a cualquier país. Si fuera producto de la violencia, hay países donde no hay violencia, pero la gente no ocurre o no va a esos países. Va a países donde la vida económicamente tiene otra forma de vivirla. Entonces la gente va porque anhela cosas materiales. Y es lo que Jesús dijo. ¿De qué le sirve al hombre
que tenga tantas cosas materiales y pierde su alma. Permítame explicarle esta parte, que es emocionante para mí explicarla porque es agradable. O sea, el alma, perdemos el sentido de la vida. La vida no debe de estar bajo conductas materiales. El parámetro que nos da felicidad en nuestro entorno no deben de ser las cosas materiales, porque Jesús es el que va a reafirmar y va a decir que Él nos proporciona la verdadera paz. Aleluya, la verdadera paz. Y la paz que Él nos proporciona no es como el mundo la da. El mundo la ofrece bajo un sistema publicitario, bajo el estándar de una vida afanosa por lograr aquello que el mismo sistema ha clavado en la mente de los seres humanos. Entonces las personas se afanan, no tienen tiempo para Dios, no hay tiempo para agradecerle por la vida que Él ha contado, que es más importante. Él mismo es el mejor ejemplo de que la vida no tiene nada que ver con cosas materiales, porque Jesús nació en una de las aldeas más empobrecidas de la época. Nació en Nazaret. Nació en una provincia empobrecida como la aldea de Belén, criado en uno de los lugares más empobrecidos como Nazaret. O sea, Jesús no gozó de grandes proporciones de riqueza, pero sí pudo enseñarnos que la vida es algo valioso. Y el origen de la vida es Dios. Por lo tanto, los hombres deben de recapacitar y volverse a Dios, caminar con Dios, de tener tiempo para Dios. Salomón sabe eso, que los seres humanos no tienen interés, pero no se dan cuenta que de una manera súbita se acerca el fin. Y dice, no hay muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. La carne es el cuerpo humano, la carne representa también la naturaleza, pero en este momento carne es al desgaste de la vida misma en un estado de consumo insaciable, un final que no traerá respuesta agradable, todo el contrario, será un final devastador, porque la Biblia afirma que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, y no se trata de misticismo, de miedo, de una propaganda de terror del evangelio, para nada, es todo el contrario. Es la luz que el evangelio proporciona para que los hombres se acerquen a Dios. No es una propaganda de miedo ni de terror, pero la Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, no lo quiero decir con alevosía, ni mucho menos así con tanta pompa, pero la Escritura dice que será lanzado al lago de fuego. Y no nos alegramos porque el texto diga que los humanos serán lanzados al lago de fuego. Todo al contrario. La Biblia lo proporciona como una enorme advertencia. Que si morimos, que si caminamos, que si nuestra conducta es alejada de Dios, la esperanza de resurrección es mínima a la vida eterna. Todo el contrario, el fin será una vida en la cual hemos persistido de vivir alejados de Dios. Por lo tanto, no habrá ninguna razón para que aquellas personas que durante todo el ciclo de su tiempo vivieron alejados de Dios, vuélvase a Él, regrese a Dios. De hecho, el libro de Oseas en el capítulo 6 muestra cómo una sociedad rebelde como Israel promociona volverse a Dios y culpa a Dios por todos los males que le ha pasado. Apocalipsis afirma que la humanidad culpará a Dios al final de los tiempos por todas las desgracias. Dios no es culpable de la guerra entre rusos y ucranianos. Dios no es culpable entre la guerra entre Israel
y los habitantes filisteos de Gaza. Y Dios no es culpable que el señor Maduro, una persona que no goza de tanta sabiduría, ahora intente levantar otra guerra. O sea, Dios no es culpable del alejamiento en el cual estos gobiernos caminan. Entonces Salomón sí sabe que los hombres no tienen tiempo para Dios, pero en su libro dice, acérquense a Dios. No hay tiempo para hacer muchos libros. Se acaba tu vida. Se termina la vida. Se acaba el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Y qué hemos sembrado? ¿Qué tiempo le hemos dedicado a Dios? Examínese de los más de 300 días que Dios nos ha dado. ¿Cuánto de estos 300 días has dedicado para agradecerle a Dios? No, yo voy los domingos. ¿Y qué haces después? ¿Vuelves a tu sistema de vida pecaminoso? No, yo voy una vez al mes. Imagínate que vas una vez al mes. ¿Cuántas veces has ido en el año a agradecerle a Dios? ¿O cuántas veces? No te puedo preguntar cuántos ayunos le has regalado a Dios, ¿verdad? Porque hay gente que ni tan siquiera tiene idea, ¿verdad? Que hay que mostrar nuestra gratitud. No es que estamos comprando los beneficios de un Dios maravilloso, misericordioso, sino que estamos mostrando nuestra gratitud, mostrando nuestro anhelo de vivir agradecidos con Dios. Tampoco te puedo preguntar, tú que no asistes a ninguna congregación, ¿cuántas vigilias has dedicado a tu Dios? Probablemente no lo vas a entender, pero sí te pregunto, ¿cuántas noches has dedicado al desvelo, a la parranda, a una vida pecaminosa? Probablemente todos los fines de semana. Las actividades nocturnas en la ciudad de La Unión han incrementado exponencialmente, y no para educar a la sociedad, sino para pervertir a la sociedad. Porque en estas noches nocturnas no se promueve una vida cercana al prójimo, no se promueve recursos de adoctrinamiento para ser mejores ciudadanos. Todo al contrario. El recurso que se promueve, la propaganda de un sistema nocturno, es idiotizar, pervertir, confundir y llevar al consumo de bebidas alcohólicas en altos niveles de la sociedad. O sea, una sociedad que está alcoholizada, ¿tú crees que va a salir adelante? Jamás, jamás. Entonces, si te pregunto, ¿cuántas noches? Tu conciencia te dice cuánto tiempo dedica. Y en el caso de aquellos que pertenecemos, que conocemos, que sabemos, que leemos la palabra de Dios y no estamos viviendo una vida de gratitud a nuestro Dios, el rey Salomón, conociendo la conducta de las personas, no está equivocado. No existen excusas. No hay excusas para decir, yo no puedo, no sé cómo hacerlo. La verdad que eso no es cierto. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios afirma que el fin de todo, la vida misma debe de estar enfocada. La meta de todos nosotros, el centro de todos nosotros, donde debemos apuntar cotidianamente, es en esto que Salomón está tratando de decirnos. El fin de todo. O sea, sí hay lugar para el trabajo, para la inteligencia, para el estudio. Sí, todo eso es bueno, pero en cierta medida, porque el fin de vivir alejado de Dios es de verdad de una manera horrenda, oscura, sin ningún sentido. Entonces Salomón dice, el fin de todo, empeñémonos, centremos nuestra fuerza. Hagamos de esto una meta, el fin de todo. Lo que he tratado de explicar del discurso oído es este. Teme a Dios. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
La palabra sabiduría que aparece en el libro de Proverbios por más de 120, aludía a una persona que tenía un arte para hacer aquello en lo cual se desempeñaba. Las habilidades que debemos de desarrollar es cómo vivimos de una manera cerca de Dios, de una manera piadosa delante de Dios, que promueva en nosotros los valores del reino de Dios, que seamos hábiles, inteligentes para agradecer a Dios. El fin de todo el discurso oído es este, dijo Salomón: teman a Dios. Dios es la fuente de todo. Y guarden sus mandamientos, guarden su palabra, porque eso es el todo del hombre. La vida se resume en vivir en obediencia delante de Dios. Razón tuvo Jesús en decir las siguientes palabras: todo aquel que procure salvar su vida, la perderá. El origen de la vida es el temor a Dios. Y todo aquel, dijo Jesús, que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Jesús es contundente en esta explicación sobre la vida. Este es el todo del hombre, la vida misma, el origen de nosotros es Dios. Dios es la fuente de toda supervivencia. O sea, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a Dios durante este tiempo? Durante esta semana. Mañana es domingo. Hagamos un esfuerzo. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Tengamos tiempo para el que ha diseñado nuestra vida. ¿Quién más? Dijo Jesús. ¿Quién más sabe tu necesidad? Dios. Él conoce vuestra necesidad. A tal grado, dijo Jesús, que antes que tengamos la palabra en nuestra boca, el Señor sabe nuestra necesidad. Oh, bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor, porque Dios sí sabe nuestra necesidad. Si nos acercamos a Él, Dios tendrá misericordia de nosotros, porque Él sí sabe, Él sí conoce. Entonces Salomón, al saber esta condición de vida de los seres humanos, es contundente al decir: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Gloria al Señor. Esta es la inerrante y contundente palabra de Dios. Toda forma de medir la conducta de los hombres está en este libro, la palabra de Dios. No hay otra forma de medir la conducta de nosotros. No hay otro mensaje que encare tanto, que afronte tanto un sistema de vida desviado y alejado de Dios que la palabra de Dios. Yo le animo en el nombre del Señor a que nos acerquemos a Dios. Es un buen tiempo para agradecerle a Dios. Le animo a que aparte el día de mañana, vaya, congréguese. Y si usted quiere reconciliarse esta noche con Dios, que ha vivido alejado este tiempo, repita conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reconozco que soy pecador y que he vivido alejado de ti, pero que al oír tu palabra, también, Señor, sé que tú eres la única fuente de vida y de perdón que hay. Me acerco a ti, te pido perdón por vivir alejado de ti. Perdóname. Dame la fuerza para acercarme a ti. En el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo me limpie. Si usted ha hecho esta oración conmigo,
Ahora yo oro por usted, Padre. Mira aquellas personas que te reconocen. Perdónales. Lava sus pecados. Escribe su nombre. Ten piedad. Recíbeles. Acércalos a ti, Señor. Te rogamos porque hay tanta necesidad en nuestros pueblos, en nuestras familias, en todo nuestro país, Señor. Ilumina nuestra nación. Te rogamos por nuestra tierra. Sácanos adelante. Ayuda, Señor, nuestra nación. En el nombre de Jesús, a ti te lo hemos pedido. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, porque nos has dado tu palabra. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos y amigos. Será hasta en otra oportunidad, si Dios así lo permite. Queremos agradecer a este medio de comunicación, como lo es el Canal 9, y también, ¿verdad?, al ingeniero Raúl Castro, al ingeniero Manuel Vides, que siempre nos atiende para llevar a cabo esta programación. Así que yo quiero motivarle a que aparte tiempo para Dios. Ese es el fin de todo hombre, tener tiempo para Dios. Así como dedicamos tiempo para otras actividades de la vida, dediquemos el tiempo que merece lo que es lo más importante, la vida misma. Que Dios le bendiga. Siga en la programación de Canal 9. Será hasta la próxima, si Dios así nos permite. Enfoque es un programa de entrevistas que le interesan a usted sobre temas de salud, jurídicos, políticos y sociales, analizados de la mano por expertos en la materia, bajo la conducción del ingeniero Raúl Castro, todos los lunes, martes y jueves, a partir de las 7:30 de la noche. Enfoque por Canal 9, el canal de los unionenses. La mejor música para recordar la puedes ver y escuchar todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche en tu programa Dulces Recuerdos del Ayer, conducido por Carlos Benítez, el popular Coco. Sintonízanos en Canal 9, el canal de los unionenses. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador.